presentar esta clase teórica número 7 ya. 7, ¿no? Número 7. El tema es el inicio del proceso reproductivo con todos los eventos que suceden durante la primera semana, ¿no?, después de la fecundación. ¿Ya? Previamente vamos a recordar, ¿no?, un recuerdo, ¿sí?, aspectos relacionados con el origen y desarrollo de los gametos, o sea, los espermatozoides, el proceso de espermatogénesis, y de los ovocitos mediante el proceso de la homogénesis. Luego vamos a recordar también algunos aspectos relacionados con el ciclo menstrual, ¿no? Es importante porque tiene que haber pues el ciclo ovárico, ¿no?, para que finalmente aparezcan el gameto femenino, ¿no?, o sea, el ovocito para la fecundación, y tiene que haber un lugar donde debe implantarse el producto de la fecundación, ¿no? Entonces vamos a ver el ciclo ovárico, el ciclo uterino, que es parte del ciclo menstrual. Y luego, una vez producida ya la fecundación, los eventos que ocurren durante la primera semana del desarrollo, que es pues la división, ¿no?, las divisiones mitóticas ya del cigoto a través de la trompa, ¿no?, y el transporte, por supuesto, segmentación y transporte, y luego, una vez que llega a la cavidad uterina, ¿no?, la implantación, que se inicia pues alrededor del sexto a séptimo día después de la fecundación, y ahí termina pues entonces la primera semana del desarrollo, ¿no?, es lo que hoy día vamos a ver. Entonces, el primer punto es la gametogénesis. Ya recuerdan ustedes que este es el origen pues, y desarrollo de los gametos, tanto los ovocitos como los espermatozoides. Y comprende dos procesos, ¿no?, las divisiones meióticas, dos divisiones meióticas reduccionales, o sea, de un número diploide a un número haploide de cromosomas, y también hay una modificación en la morfología de las células, sobre todo en el caso de los espermatozoides. ¿Sí? Bien, entonces comenzamos con las células germinativas primordiales o gonocitos, ¿no?, que son las células a partir del cual se van a originar y luego se van a diferenciar los gametos, ¿no? O sea, se van a diferenciar estas células germinativas primordiales o a ovogonias o a espermatogonias, ¿no? Entonces, ¿dónde se originan? En una etapa temprana del desarrollo, en la etapa temprana que es la segunda semana, cuando hay el embrión bilaminar, ¿no?, con el epiblasto y el hipoblasto, y es en el epiblasto donde aparecen inicialmente estas células germinativas primordiales, hacia la segunda semana, ¿sí? Luego, estas células germinativas primordiales, monocitos, migran y se van a ubicar ya hacia la tercera semana en el saco vitelino, ¿no? En el saco vitelino, recuerdan ustedes, inicialmente hay esta estructura que es el saco vitelino, ¿no?, a partir del blastocele, ¿no?, cuando hay se forma el blastocisto. Este blastocisto tiene una cavidad que se llama el blastocele, ¿no? Entonces, ese blastocele luego se va a convertir en el saco vitelino primitivo y después en el saco vitelino definitivo, ¿no? Entonces, en este saco vitelino, en la pared posterior, que ven ustedes acá en amarillo, estos puntitos vienen a ser pues los gonocitos, que es desde el epiblasto
se han ubicado ya en la pared posterior del saco vitelino, cerca a la desembocadura de esta estructura que se llama el alantoide, ¿no? Aquí, ¿ya? Luego de esta ubicación, estas células germinativas primordiales van a migrar, ¿no? Van a migrar hacia el lugar donde se encuentra el primordio de la gónada, ¿no? O sea, la estructura inicial en donde se va a desarrollar la gónada, ¿ya? Entonces, van a migrar de esta pared posterior del saco vitelino mediante, como las amebas, movimientos ameboideos, ¿no? A través del mesenterio, del intestino primitivo posterior, van a migrar hacia más o menos altura de la mitad del abdomen, ¿no? Posterior del embrión en desarrollo, acá más o menos donde está el puntero, o sea, migran hacia esta zona, ¿no? Acá se encuentra esta estructura que es el primordio, ¿no? De la gónada, ¿ya? Gónada indiferenciada todavía, porque no sabemos si será el testículo o si será ovario, ¿ya? Eso hacia la cuarta semana. Hacia la quinta semana ya están llegando hasta esta zona, ¿no? Y durante este trayecto, estas son las germinativas primordiales que tienen pues 46 cromosomas, ¿no? Son un número diploide, se van dividiendo por divisiones mitóticas, ¿no? O sea, van aumentando la cantidad de estas células germinativas primordiales, ¿ya? Entonces vemos acá, para recordar, esta es la etapa del embrión bilaminar, ¿no? El epiblasto, el hipoblasto, hacia arriba se va formando en la segunda semana la cavidad amniótica, y hacia abajo tenemos el blastocele, que allá se está convirtiendo en el saco vitelino primitivo, ¿no? Cuando le aparece una membrana, ¿ya? Que se llama la membrana exocelómica, ¿no? Entonces, cuando este blastocele le aparece una membrana, se llama ya saco de cavidad exocelómica, que es el saco vitelino primitivo, ¿no? Entonces, vemos acá la migración de las células, esto ya es en la tercera semana, cuando se van formando las hojas germinativas, ¿no? Y acá vemos en esta parte, ¿no? El círculo está señalando el lugar donde se encuentra pues la gónada indiferenciada, ¿no? En la pared posterior de la parte media abdominal. Y la flecha está indicando la migración de las células germinativas primordiales hacia esta zona, ¿sí? Muy bien, acá observamos un corte transversal, ¿no? En azul viene a ser el mesonefro, ¿ya? Recuerdan ustedes que en el desarrollo del aparato urinario hay pronefros, mesonefros y metanefros, ¿no? En el mesonefros, en la parte medial, es donde aparece el primordio de la gónada, ¿no? Que se llama la cresta genital o gonadal. Cresta genital o gonadal, esto de acá, en ambos lados, ¿no? Derecho e izquierdo. Un corte transversal, lo observamos acá, ¿no? Entonces tenemos todo esto, vendría a ser la cresta genital o gonadal, ¿no? Hasta esta cresta genital o gonadal van a migrar las células germinativas primordiales o conocitos, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos la espermatogénesis, ¿no? La espermatogénesis se realiza en el aparato reproductor masculino, ¿no? Más específicamente en las gónadas masculinas, que vienen a ser pues los testículos, ¿no? Estos testículos están constituidos por lóbulos testiculares, como vemos acá, lóbulos testiculares, como dice acá, más o menos en cada testículo hay entre 200 a 300 lóbulos, divididos pues por unos tabiques interlobuliares, ¿no? De tejido conectivo, ¿ya? En cada lóbulo hay alrededor de 1 a 4 tubos seminíferos, ¿no? Estos tubos seminíferos contorneados que ven acá, entre 1 y 4 tubos seminíferos en cada lóbulo, ¿no?
y en total en cada testículo hacen pues aproximadamente unos 500 tubos seminíferos, ¿no? 500 tubos seminíferos, ¿ya? Es acá en estos tubos seminíferos donde se va a realizar este proceso de la espermatogénesis, ¿ya? Bueno, acá para recordar, ¿no? Estos tubos seminíferos luego confluyen en la red de testis. De la red de testis salen los conductos eferentes, ¿no? Los conductos eferentes luego continúan con el epidídimo, ¿no? El epidídimo y el epidídimo ya se continúa con el conducto deferente, ¿no? Muy bien, en la espermatogénesis interviene pues la regulación, ¿no? Hormonal para que se inicie este proceso, que comienza en la pubertad, ¿no? En la pubertad, alrededor pues más o menos de los 10, 11, 12 años, que comienza ya la pubertad. Entonces el sistema nervioso ya ha alcanzado su desarrollo y en el hipotálamo empieza a producirse la hormona liberadora de gonadotrofinas hipofisiarias, GnRH, ¿no? Está en inglés, ¿no? Esta GnRH entonces va a estimular a la adenohipófisis, el lóbulo anterior de la hipófisis, para la producción de las gonadotrofinas hipofisiarias, FSH y LH, ¿no? Y estas gonadotrofinas hipofisiarias, ¿no? Por doble vía, diferentes vías, FSH por una vía, LH por otra vía, ¿no? Van a estimular al testículo para que se inicie ya en la pubertad el proceso pues, de la espermatogénesis, ¿no? Entonces una vía, por la vía FSH, actúa también a nivel de los testículos y por la otra vía de la LH también actúa a nivel de los testículos. Y entonces la espermatogénesis que comienza con las células entonces germinativas primordiales, que si la diferenciación de la gónada indiferenciada es hacia testículo, entonces estas células germinativas primordiales se van a llamar ahora pues espermatogonios, ¿no? Se van a llamar espermatogonios, ¿ya? Los espermatogonios, con 46 cromosomas, tienen un proceso de proliferación y multiplicación, o sea, se dividen por mitosis, se siguen dividiendo por mitosis y se diferencian dos tipos de espermatogonios, espermatogonios A y espermatogonios tipo B, ¿no? Entonces se siguen dividiendo. En una de las últimas divisiones mitóticas de estos espermatogonios A se convierten en espermatogonios de tipo B, ¿ya? Entonces, luego estos espermatogonios de tipo B se van a diferenciar a espermatocitos primarios. Espermatocitos primarios también tienen un número diploide de cromosomas, ¿no? Los espermatocitos B se diferencian en espermatocitos primarios. Esta diferenciación se llama ya la fase de crecimiento, ¿no? La diferenciación de espermatogonio B a espermatocito primario es la fase de crecimiento. Luego viene la fase de maduración, en el cual se presentan pues ya las dos divisiones meióticas, ¿no? La meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Correcto? Meiosis 1 y meiosis 2. Entonces es la fase de maduración, ¿no? La conversión de espermatogonio a espermatocito en la fase de crecimiento y las divisiones mitóticas de los espermatogonios, ¿no? Es la fase de proliferación o multiplicación, ¿ya? Y después de las dos divisiones meióticas, primera y segunda división meiótica, nos viene la fase de transformación, ¿no? Entonces es la conversión del producto de las divisiones meióticas, que son los espermátides, ¿no? Las espermátides, a espermatozoides ya en su forma definitiva, con su cabeza, su cola, ¿no? Y su parte central, ¿ya? Ese proceso de transformación se llama la espermiogénesis. La espermiogénesis.
¿Ya? Ya está. Entonces, a partir de la pubertad, FSH, ¿no? GNRH actúa sobre el lóbulo anterior, FSH-LH y esto sobre el testículo, ¿no? Y empieza este proceso. ¿Sí? Entonces, espermatogónio 46, el B se convierte en espermatocito primario con 46 y el espermatocito primario entra en primera división meiótica, ¿no? Que dura más o menos unos 24 días este proceso, esta primera división meiótica, ¿no? Y el producto es que de un espermatocito primario salen dos espermatocitos secundarios, ya con un número diploide, porque la meiosis es reduccional, ¿no? Entonces es un número haploide de cromosomas, pero con doble cromátido, ¿no? Con doble cromátido, o sea, completo, ¿no? Doble cromátido, ¿ya? Estos espermatocitos secundarios rápidamente, porque este proceso de segunda división meiótica dura horas, 8 horas más o menos, ¿no? Rápidamente entran en segunda división meiótica y cada espermatocito secundario va a dar dos espermátidos, ¿no? Dos espermátidos. También con un número haploide de cromosoma, ¿no? Pero con una sola cromática, ¿no? Con una sola cromática. Entonces la mitad de las cromátides va para uno y la otra mitad para otra, conservando pues el número de 23 cromosomas, pero con una sola cromática, ¿no? De tal manera que el producto de las dos divisiones meióticas es que de un espermatocito primario se va a originar 4 espermátides, ¿no? 4 espermátides con un número haploide de cromosomas con una sola cromática cada una de ellas, ¿ya? Y luego viene el proceso de transformación, la fase de transformación, que es la conversión de las espermátides en la forma definitiva del espermatozoide, que dura aproximadamente de 40 y 50 días, ¿no? Todo este proceso de la espermatogénesis, las dos divisiones meióticas, más o menos duran 74 días, ¿no? 74 días, o sea, 2 meses y medio más o menos, ¿no? Entonces, esta última fase, que es la espermiogénesis, la transformación de los espermátides en espermatozoides, incluye una serie de modificaciones en las espermátides que son células revolteadas, ¿no? Células revolteadas, más pequeñas. Las células más grandes de la serie espermática vienen a ser los espermatocitos primarios, los más grandes, ¿no? Los más grandes, ¿ya? Los más fugaces de esta espermatogénesis vienen a ser los espermatocitos secundarios, porque rápidamente, ¿no? En 8 horas nada más hacen su segunda división meiótica. Por eso recuerdan que en la práctica decíamos que no van a haber espermatocitos secundarios porque se dividen rápidamente, ¿no? Entonces, las células más fugaces son los espermatocitos secundarios. Las células más grandes de la serie espermática son los espermatocitos primarios, ¿no? Y entonces la espermiogénesis es la conversión de una célula redondeada a la forma normal del espermatozoide, con su cabeza, su parte central y su cola. Este proceso de transformación incluye la formación del acrosoma. Ya vamos a ver después qué es el acrosoma, ¿no? No vamos a ver en qué momento actúa el acrosoma en la fecundación. Entonces, por delante de la cabeza, del núcleo, ¿no? Por delante del núcleo, aparece una estructura que se llama el acrosoma. Este acrosoma contiene enzimas, ¿no? Contiene enzimas, la acrosina, la tripsina, que son importantes en el proceso de la fecundación, ya vamos a ver, ¿ya? Entonces, se forma el acrosoma, el núcleo se condensa, se hace más pipnótico, se forma el cuello o la parte intermedia o pieza intermedia, donde están las mitocondrias, y la cola, ¿no? Y la cola.
y también se produce un importante desprendimiento de la parte citoplasmática, se reduce el citoplasma, como vemos acá, ¿no? Se reduce. Entonces, estos son las 4 modificaciones que experimenta pues, las espermátides hasta convertirse en espermatozoides, ¿no? Espermatozoides, ¿ya? Bien, acá tenemos lo que hemos mencionado, las 2 divisiones meióticas, ¿no? Y del espermatocito primario. Entonces, como ven ustedes acá, son cromosomas con doble cromátide, ¿no? Acá hay 46 cromosomas con doble cromátide. Primera división meiótica, hay 23 cromosomas con doble cromátide, se mantiene la doble cromátide. Y en la segunda división meiótica también hay 23 cromosomas, pero ya solamente con una cromátide, ¿no? La mitad de lo que era normal, las 2 cromátides, ¿sí? Bien. Y acá un corte a nivel del testículo, ¿no? Tenemos acá el testículo, los lóbulos, ¿no? Dentro de los lóbulos, los tubos seminíferos. Estos son los tubos seminíferos, es un corte transversal de un tubo seminífero, ¿no? Ya a partir de antes de la pubertad, los tubos seminíferos son unas estructuras macizas, no hay luz en el centro, ¿no? Son estructuras macizas, ¿ya? Y esas estructuras macizas contienen las células germinativas primordiales, que en este caso serían los espermatogonios, y hay unas células de protección y de sostén también entre estas células de los espermatogonios, ¿no? Células que después se van a llamar las células de Sertoli, también, ¿no? A partir de la pubertad, estos cordones se llaman cordones testiculares inicialmente, cuando es una estructura maciza, antes de la pubertad se llaman cordones testiculares, ¿no? Esos cordones testiculares en la pubertad se canalizan y se forma una luz central y ya se llaman ahora sí ya tubos seminíferos, ¿no? La pared es esto es el epitelio, ¿no? del tubo seminífero y la luz. ¿Sí? En esta pared del tubo seminífero se encuentran los espermatogonios, las células de sostén que hemos mencionado, ¿no? Y acá es donde se va a desarrollar el proceso pues, de la espermatogénesis, ¿no? En la pared. Una vez que se producen ya los espermatozoides, estos espermatozoides van hacia la luz del tubo seminífero y de ahí van por la red de testis, los conductos eferentes y se depositan ya en el epidídimo y ahí alcanzan ya su maduración, ¿ya? Entonces, pubertad, cordones testiculares se convierten en tubos seminíferos, comienzan las divisiones meióticas, el producto final son 4 espermatozoides que dura todo el proceso más o menos 74 días, ¿no? Y acá tenemos todas las células de la serie, yendo desde la membrana basal, ¿no? De la membrana basal, ¿ya? Entonces tenemos acá, estos serían los espermatogonios, ¿ya? Luego estas células más grandes con un núcleo granuloso vienen a ser los espermatocitos primarios, ¿no? Estos se dividen y en primera meiosis y dan los espermatocitos secundarios. En este caso sí está acá pues, porque este es un esquema, ¿no? Pero cuando hay un corte histológico no se van a ver espermatocitos secundarios, porque son muy fugaces, ¿no? Pero acá para ver la secuencia sí tenemos espermatogonios, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátides, ¿no? Espermátides primero redondeados y luego en su transformación se van alargando hasta adquirir ya finalmente la forma típica del espermatozoide, ¿no? Como recuerdan ustedes, las láminas pues, de corte del testículo en la práctica. Y esto es la misma secuencia, ¿no? La misma secuencia. ¿Sí? Esta es antes de la pubertad, como dijimos, los cordones testiculares son estructuras macizas, ¿no? Que contienen
a las células germinativas primordiales, que serían pues ya los espermatogonios en este caso, y las células de sostén, que son las células que van a ser pues las células de Sertoli, ¿no? Son las células de Sertoli, ¿ya? A partir de la pubertad ya aparece la luz, ¿no? Y se convierte en tubos seminíferos con los que mencionamos, ¿no? Las células que mencionamos, ¿sí? Entre estas células de la serie espermática hay unas células diferentes, no redondeadas como todas estas células de la serie espermática, que tienen un núcleo poligonal o triangular con un citoplasma muy extenso pero no muy bien definido. Estas son las células y un nucleolo bien prominente, ¿no? Un nucleolo bien prominente, ¿no? Entonces, estas células diferentes a las células de la serie espermática son las células de Sertoli. Las células de Sertoli, ya son las células que nutren, protegen, sostienen a estas células de la serie espermática, son las células de Sertoli. Y además produce una hormona que se llama la hormona antipioleriana o factor inhibidor de Müller, ¿no? Que interviene pues en el desarrollo de los conductos genitales internos, masculinos o femeninos, ¿sí? La célula de Sertoli, ¿no? Entre los tubos seminíferos, ¿no? O sea, en el estroma, en los tubos seminíferos, se encuentran las células de Leydig, ¿no? Originados a partir del estroma, pues, del testicular, ¿no? Tenemos las células de Leydig entre los tubos seminíferos, en el espacio intersticial, ¿sí? Son los que producen la testosterona, ¿no? Entonces, antes de la pubertad, cordones macizos, después de la pubertad se canalizan, ¿no? Aparecen ya los tubos seminíferos con estos elementos, las células de la serie espermática, las células de sostén o de soporte, que van a ser las células de Sertoli, ¿no? Y entre los tubos seminíferos, las células de Leydig, ¿ya? Eso es lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. Neonato, macizo, y ya a partir de la pubertad y en el adulto ya pues, son los tubos seminíferos. Muy bien, entonces así se originan pues los espermatozoides, ¿no? Y este proceso de la espermatogénesis, que se realiza cada 74 días, es a través de todos los años se va realizando ese proceso hasta edades muy avanzadas, más avanzadas que en la mujer, que culmina pues en la mujer más o menos cuando le llega la menopausia, a los 48, 50 años, se acabó ya todo el proceso de la ovogénesis. En cambio, en el varón, ese proceso de espermatogénesis continúa, inclusive hasta edades más avanzadas, 60, 70 años, ¿no? No hay un tiempo o una edad definida. En cambio, la mujer sí, más o menos entre los 48, 50 años, se acabó, ¿no? La reserva folicular. La ovogénesis entonces se realiza en el aparato reproductor femenino, en la gónada femenina, que son los ovarios, ¿no? Que tenemos acá un corte del ovario donde está todo el proceso de la ovogénesis. Recuerdan ustedes, ¿no? Son los folículos. Y dentro de los folículos están los ovocitos, ¿ya? Dentro de folículos, los ovocitos. Y tienen su secuencia, ¿no? En la formación de los folículos, ¿sí? Recuerdan ustedes, comienza con el folículo primordial, luego viene ya los ciclos ováricos, ¿no? Y con los ciclos ováricos, entonces, a partir del folículo primordial, 15 a 20 folículos primordiales cada mes, en cada ciclo, empiezan a desarrollar, ¿no? Los folículos, el folículo de crecimiento, folículo de maduración y finalmente el folículo de Graf, ¿no? Viene el estímulo de la hormona luteinizante, estimula la ovulación, sale el ovocito, ¿no? Y el folículo de Graf se convierte en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Si no hay fecundación, todos los meses este cuerpo lúteo se genera y se convierte en cuerpo blanco y cuerpo amarillo, ¿no? Si hay fecundación, este cuerpo amarillo se mantiene activo, no degenera,
sigue produciendo, ya saben ustedes, estrógeno y sobre todo progesterona, ¿no? Y es el que mantiene, pues el embarazo, ¿no? Porque modifica el endometrio, ¿no? En condiciones adecuadas para la implantación. Si no hay cuerpo lúteo, no va a haber implantación, porque no haya condiciones adecuadas en el endometrio, ¿no? Entonces la ovogénesis también incluye pues dos divisiones meióticas, ¿no? Dos divisiones meióticas, ¿ya? Tenemos las células germinativas primordiales, cuando la diferenciación de la gónada es hacia ovario, las células germinativas se llama ovogonia, ¿no? Estas ovogonias se dividen también por mitosis, no van a dar más ovogonias, y luego estas ovogonias se van a diferenciar a ovocitos primarios, ¿ya? Más o menos al quinto mes del desarrollo se alcanza el máximo de cantidad de ovocitos primarios, al quinto mes, alrededor de, según Lama, 7 millones de ovocitos, ovogonias y ovocitos primarios. Entre ovogonias y ovocitos primarios, alrededor del quinto mes, hay alrededor de 7 millones de estas células, ¿no? Y luego se alcanzan un pico máximo a los 5 meses, empieza a degenerar, ¿no? Gran cantidad de estos ovocitos empiezan a degenerar, de tal manera que cuando llega el nacimiento ya no son 7 millones, ¿no? Ya no son 7 millones, se han reducido, ¿no? Y se van reduciendo y se van reduciendo hasta que llegan pues los 48, 50 años en que desaparecen todos, ¿no? Desaparecen todos, ¿ya? Entonces, estos también tienen dos divisiones meióticas. Primera división, ¿no? Va a dar el ovocito secundario, pero en este caso un corpúsculo polar, ¿no? Tienen el mismo número de cromosomas, pero el citoplasma es mucho menor en el cuerpo polar, ¿sí? Con doble cromátido. Estos hacen la segunda división meiótica, ¿no? Y el ovocito secundario da un ovocito secundario maduro, óvulo ya, ¿no? Y otro corpúsculo polar, ¿sí? El primer corpúsculo polar también se divide y da dos corpúsculos polares. De tal manera que al final de las dos divisiones meióticas, ¿no? Tenemos de un ovocito primario, un ovocito secundario maduro u óvulo y 3 corpúsculos polares, ¿no? De estos 4 células que intervienen en el proceso de la fecundación, en el proceso reproductivo, es el ovocito secundario maduro u óvulo, ¿no? Y los cuerpos polares prácticamente no intervienen en este proceso y luego degeneran, ¿no? Degeneran, ¿ya? Igual tenemos acá entonces en la ovogénesis un periodo de multiplicación o proliferativo, también se llama, ¿no? Proliferativo de multiplicación, ¿ya? O sea, los ovogonios se dividen por mitosis y van a dar más ovogonios. En este caso no hay ovogonios tipo A o ovogonios tipo B, ¿no? ¿Ya? Luego viene el periodo ya de crecimiento. Los ovogonios se convierten en ovocitos primarios, ¿no? Esto sucede durante la vida intrauterina, ¿ya? Durante la vida intrauterina, los ovogonios se van convirtiendo en ovocitos primarios. Ya más o menos al séptimo mes del desarrollo, casi todos los ovogonios se han convertido en ovocitos primarios. Al nacimiento ya no hay ovogonios, ya. Todos son ovocitos primarios, ¿no? Ese es el periodo de crecimiento. Y luego ya viene el periodo de maduración, ¿no? El periodo de maduración son las dos divisiones meióticas, ¿no? Las dos divisiones meióticas, ¿ya? Entonces acá en la meiosis 1, la diferencia con la espermatogénesis es que en la meiosis 1 se inicia durante la vida prenatal, la etapa prenatal, ¿no? Más o menos a partir del quinto mes del desarrollo, ¿ya? Estos ovocitos primarios, los ovocitos primarios, a partir del quinto mes del desarrollo, comienzan su primera división meiótica.
durante la vida intrauterina, ¿ya? Y entran en una etapa de suspensión. Se detiene esa primera división meiótica debido a una sustancia que se llama sustancia inhibidora de la maduración de los ovocitos, ¿no? Se detiene esa primera división meiótica en profase, la primera fase de la división meiótica, ¿no? En profase, que tiene varias subfases, ¿no? Pero para no confundirse, entonces solamente se detiene en profase de la primera división meiótica, que tiene 4 subfases, ¿no? ¿Sí? Entonces se detiene, ¿no? Y esta suspensión se mantiene así durante los meses de vida intrauterina. Se produce el nacimiento, el parto. Durante la etapa de la niñez sigue en etapa de suspensión en profase, ¿no? Y llega la pubertad y empiezan los ciclos ováricos, y cuando empiezan los ciclos ováricos, recién en el proceso de cuando llega a la etapa de folículo de Graf, ¿no? En la etapa de folículo de Graf, previo a la ovulación, se produce la reactivación, ¿no? De esta profase suspendida, y se completa la primera división meiótica recién, antes de la ovulación, ¿no? Y el producto de esa primera división meiótica, entonces, que vemos acá, es el ovocito secundario y un corpúsculo polar, ¿no? Ovocito secundario y un corpúsculo polar, ¿ya? Entonces, luego tenemos la meiosis 2. La meiosis 2 se inicia. ¿Cuándo se inicia esto? Una vez que se completó la meiosis 1, se inicia la meiosis 2, ¿no? Comienza la profase, llega la metafase, y también se detiene, en este caso ya no en profase, sino en metafase de la segunda división meiótica, ¿ya? Antes de la ovulación, todavía antes de la ovulación, se detiene la segunda división meiótica, ¿ya? Se produce la ovulación, ¿no? Se produce la ovulación, sale el ovocito ya del ovario, es captado por la trompa de Falopio, ¿no? Llega hasta el tercio externo, o sea, hacia la zona de la ampolla tubárica, y si hasta ahí llegan los espermatozoides, ¿no? Y se produce la fecundación, recién cuando ingresa un espermatozoide a este ovocito, ¿no? Cuando ingresa el espermatozoide, recién se reactiva esta metafase suspendida de la meiosis 2 y se completa recién la meiosis, todo el proceso de las dos meiosis, ¿no? Cuando hay fecundación, ¿ya? Entonces ahí recién el ovocito secundario se convierte en ovocito secundario maduro u óvulo, ¿no? Y los otros, pues, 3 cuerpos polares, ¿no? Los otros 3 cuerpos polares, ¿ya? Entonces, solamente se completa todo el proceso, o sea, más que nada la segunda división meiótica, si hay fecundación. Si no hay fecundación, queda en esta etapa nada más, ¿no? Queda en esta etapa, ¿ya? Y el ovocito, pues, dura alrededor de 24 horas nada más y después desaparece, ¿no? Se produce ya una lisis de este ovocito y de los ovocitos también como cuerpos polares, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, a los 4 meses todos son ovogonios. A los 7 meses los ovogonios ya se están convirtiendo la mayor parte en ovocitos primarios, a los 7 meses en ovocitos primarios, ¿no? Y al nacimiento ya no existen ovogonios, todos son ovocitos primarios, ¿no? Y estos ovocitos primarios se han rodeado de una capa de células foliculares, ¿no? Y el conjunto se llama folículo primordial, ¿no? Entonces el folículo primordial contiene, ¿no? Al ovocito, en este caso al ovocito primario ya, ¿no? Bueno, entonces esto ya es al nacimiento. Todos son ovocitos primarios rodeados de una capa de células foliculares, y el conjunto es el folículo primordial que lo vieron en las láminas del corte de ovario, ¿no? Entonces,
Acá tenemos lo que mencionamos, según Lachman, tenemos acá 7 millones más o menos en el pico del quinto mes, ¿no? Más o menos 7 millones de ovogonias y ovocitos primarios, se van convirtiendo ya en ovocitos primarios. En el nacimiento hay de los 7 millones 600.000 a 800.000 nada más al nacimiento, 600.000 a 800.000, ¿no? Y esto se va reduciendo progresivamente, ¿ya? De tal manera que en la pubertad miren solamente 40.000, ¿no? En la pubertad 40.000, por aquí, 10 años más o menos en la pubertad, 40.000 nada más folículos primordiales que contienen a los ovocitos primarios. Estos son según otros autores, ¿no? Pero bueno, nos basamos en el Lachman, 7.000, 600.000, 800.000, 40.000, ¿sí? Con los ciclos ováricos dijimos más o menos todos los meses 15 a 20 folículos comienzan el proceso de la ovogénesis, ¿no? 15 a 20 folículos cada mes, y de esos 15 a 20 solamente uno llega a folículo de Graf y ovula. El resto, los 14 o 19, entran en un proceso de atresia folicular, ¿no? Entonces, más o menos en los 35 años que dura la vida reproductiva de la mujer, más o menos entre los 13 o 12 años hasta los 48 o 50 años, que son más o menos 35 años de vida reproductiva, ¿no? Se producen 500 ovulaciones nada más, si hacen la cuenta, o sacan la cuenta, ¿no? Cuando llega la menopausia, a los 48 o 50 años, prácticamente la reserva ovárica, ¿no? con la que nació acá, la reserva ovárica va bajando hasta que prácticamente llega a cero, ¿no? Llega a cero. Entonces acá tenemos en conjunto la gametogénesis por lo regular se inicia en la pubertad en el caso de la espermatogénesis y se reactiva en el caso de la ovogénesis. Los ovogonios se diferencian a ovocitos primarios antes del nacimiento, ya hemos dicho. Un ovocito primario da un ovocito maduro u óvulo, ¿no? Y 3 corpúsculos polares. Los cuerpos polares son células pequeñas con poco citoplasma, prácticamente degeneran y no intervienen en el proceso reproductivo, ¿no? Y un espermatocito primario da 4 espermatozoides, ¿correcto? Bien, entonces ese es el proceso de la espermatogénesis, de la gametogénesis, ¿no? En relación al ciclo menstrual, tenemos acá esta imagen donde vemos que acá tenemos el ciclo ovárico, ¿no? La fase de desarrollo de los folículos, la ovulación y la fase de desarrollo del cuerpo amarillo y el cuerpo avícola, ¿no? Este es el ciclo ovárico. En la fase folicular se producen estrógenos en los folículos. En la fase luteal se producen estrógenos, se siguen produciendo estrógenos, pero acá aparece ya la progesterona, ¿no? La progesterona, en la fase luteal, o progesterónicas también se le llama, ¿no? Estas hormonas, tanto los estrógenos de la fase folicular como los estrógenos en la fase luteínica y la progesterona, actúan sobre el endometrio, ¿no? Actúan sobre el endometrio, ¿ya? Y acá arriba tenemos pues GNRH que actúa sobre la hipófisis, ¿no? Para producir estas dos hormonas, FSH y LH. FSH estimula el desarrollo de los folículos. LH, como ven ustedes acá, hay un pico antes de la ovulación. ¿Ven? Un pico antes de la ovulación. Ese pico de hormona luteinizante es el que estimula la ovulación. ¿Ya? Se produce entonces a 24 horas antes de la ovulación, se produce el pico de LH. Alcanza un máximo y eso estimula la ovulación, ¿no? Esto viene a ser los estrógenos que se van produciendo, vean ustedes, en los folículos. Alcanza un máximo ya cerca de la ovulación, luego baja, pero el cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos, como ven acá. Y la progesterona casi no existe en la fase folicular. Se produce la ovulación, aparece el cuerpo lúteo y empieza la producción de progesterona, ¿no? Y luego va. Si
no hay fecundación, el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo amarillo, ya no hay hormonas, ya no estimula el endometrio y el endometrio se cae, se descama y menstrua, ¿no? Se produce la menstruación, ¿sí? Entonces tenemos acá a nivel del ciclo ovárico la fase folicular, la ovulación y la fase luteínica. Y a nivel uterino tenemos acá la fase menstrual, ¿no? Que dura alrededor de 3 a 5 días, la fase menstrual. Luego el endometrio empieza a regenerar en la fase proliferativa por los estrógenos, ¿no? Luego viene acá ya el cuerpo lúteo, que sigue estimulando los estrógenos y la progesterona, y viene la fase secretora. Entonces las glándulas, ¿no?, que hay en el endometrio empiezan a producir una secreción, ¿no?, de glucoproteínas acá en las glándulas. Por eso se llama fase secretora. Y hay mayor vascularización también en esta etapa, ¿no? Igual este es el mismo esquema, ¿no? Y acá también la progesterona tiene un efecto también termogénico de la temperatura basal, ¿no? Cuando se produce la ovulación y aparece el cuerpo lúteo, la segunda fase, se incrementa, ¿no?, entre 1 a 2 líneas la temperatura corporal. Bien, ¿no? Como vemos acá. Bien, entonces acá tenemos un endometrio proliferativo, recuerdan ustedes, por el estrógeno, ¿no?, y un endometrio secretor por la progesterona y también por los estrógenos, ¿no? Por los estrógenos. ¿Ya? Acá tenemos igual, recuerdan ustedes, la imagen de las láminas en la fase proliferativa, glándulas tortuosas, ¿no?, glándulas rectas, rectilíneas, tubulares, ¿no?, poca celularidad, poca vascularidad, a diferencia del endometrio en fase secretor, glándulas tortuosas, secretantes, mayor celularidad en el estroma y mayor vascularidad. Este es el endometrio que es favorable para la implantación, ¿no? Por eso se habla de una ventana de implantación o periodo de máxima receptividad endometrial, ¿no?, en el cual el endometrio tiene las mejores condiciones para que se produzca la implantación. Esa ventana de implantación está entre los días 20 a 24 del ciclo menstrual, ¿no?, que dura más o menos 28 a 30 días, ¿no? Entre el día 20 a 24, acá, es donde este endometrio tiene las mejores condiciones para que se produzca la implantación. ¿Ya? Bien. Entonces, el ciclo ovárico, ya ustedes recuerdan, tenemos acá un folículo primordial, un folículo primario unilaminar, en donde ya empieza a aparecer la membrana pelúcida, ¿no? Un folículo primario multilaminar. A partir de esta primera capa se divide, comienza a aparecer varias capas de células folliculares o células de la granulosa. La membrana pelúcida está más definida, este es el ovocito, ¿no?, el ovocito primario. Sigue la evolución, acá tenemos un folículo secundario ya con maduración cuando aparecen las lagunas foliculares en la capa de células foliculares, ¿no? En la capa de células foliculares aparecen lagunas foliculares, este es el ovocito, ya. Por fuera tenemos acá las células de la teca, ¿no? Células de la teca, ¿ya? Hay teca externa, fibrosa, teca interna, más vascularizada y celular, ¿no? Esta teca interna produce andrógenos, ¿no? Esos andrógenos ingresan a las células foliculares y acá actúa una enzima aromatasa y convierte a los andrógenos en estrógenos, ¿no? Por eso es que en esta fase folicular decimos que hay estrógenos, ¿no? Se producen los estrógenos, ¿ya? Entonces teca externa, teca interna, capa de células foliculares, lagunas foliculares, ¿no? Entonces este es un folículo secundario o en maduración. Cuando se juntan todas las lagunas foliculares se forma el antro folicular, ¿no?
ese antro folicular, que es un espacio grande que se llena de un líquido que se llama licor folicular, desplaza al ovocito hacia uno de los extremos, ¿no? Hacia uno de los extremos. Esta estructura desplazada se llama el cúmulo oóforo o disco prolífero, ¿no? Cúmulo oóforo o disco prolífero. ¿Ya? Este es el folículo terciario maduro o de Gram, preovulatorio, ¿no? Preovulatorio. En esta etapa del folículo de Gram, ¿no? Hay un pico de hormona luteinizante, ya mencionamos, ¿no? Se produce el pico de hormona luteinizante. El folículo de Gram se aproxima a la periferia del ovario, ¿no? Hace contacto con el epitelio ovárico, se adelgaza ese epitelio, ese adelgazamiento se llama el estigma ovárico, ¿no? El estigma ovárico, se rompe el estigma ovárico y el ovocito que está dentro, ¿no? En el cúmulo óforo, sale, sale rodeado de esta capa de células foliculares. En este caso ya esta capa de células que lo rodea se llama corona radiada, ¿no? Se llama la corona radiada, ¿ya? Sale rodeado de la corona radiada, ¿no? Lo que queda del folículo de Gram se convierte ya en el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que después degenera, esto produce estrógeno y progesterona, después degenera si no hay fecundación y se convierte en el cuerpo blanco o cuerpo albino, que es una estructura celular amorfa, ya no produce hormonas, ¿no? Por eso se produce ya la menstruación, ¿no? Bien, entonces acá tenemos nuevamente una laguna folicular grande, es un folículo en maduración todavía. En este caso ya se sumaron todos los folículos, todas las lagunas foliculares y se forma el antro folicular, se forma el cúmulo óforo, ¿no? Cúmulo óforo acá, pico de LH, se rompe el estigma ovárico, sale el ovocito, sale rodeado lógicamente de la membrana pelúcida, de capa de células foliculares que forman la corona radiada, sale también bañado acá por licor folicular, del antro folicular, y de repente algunas partes, cantidad de sangre, se rompe la pared del ovario, ¿no? Entonces puede haber un poco de sangre también. Lo que queda es el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. ¿Ya? Esto ya es un resumen de ambos procesos, espermatogénesis y ovogénesis, de lo que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Ya? Entonces lo revisan nomás. Luego tenemos la tercera etapa, que es la fecundación, ¿no? En esta etapa tenemos que ver estos aspectos: la zona pelúcida o membrana pelúcida, la capacitación espermática, la reacción acrosómica, el fenómeno reacción de zona, la singamia y la anfimixis, ¿no? La ovulación, entonces ya mencionamos acá se está formando el estigma ovárico, ¿no? Se produce el pico de LH, se forma el estigma ovárico, ese estigma se rompe y sale el ovocito rodeado de la capa de células foliculares, que es la corona radiada. Acá también hay licor folicular, puede haber un poco de sangre, es captado por la fibria de la trompa, del infundíbulo, y de ahí se le lleva hasta el tercio externo de la trompa, ¿no? Que es la ampolla tubárica, se llama, ¿no? Entonces, ya mencionamos, 12 a 24 horas previamente a la ovulación se produce un pico de hormona luteinizante, ¿no? Se produce la ruptura del folículo de Gram, del estigma ovárico, se libera el ovocito secundario. Entonces, para esto ya se ha reactivado la primera división, se completó la primera división meiótica, se inició la segunda división meiótica y se detuvo en metafase de segunda división meiótica. Y en metafase suspendida es que sale este ovocito, ¿no? Sale este ovocito, ¿ya? Y si no hay fecundación, permanece en esa trompa, en la zona de la ampolla tubárica, alrededor de un día, 24 horas, y si no hay fecundación, se produce una autólisis, ¿no? ¿Qué es la zona pelúcida o la membrana pelúcida? Está entre el ovocito y las células
foliculares. Entonces, ya en la etapa de folículo primario, unilaminar y multilaminar, es que aparece, ¿no?, entre el ovocito y las células foliculares, en la superficie del ovocito, esta membrana acelular amorfa, que se llama la membrana o zona pelúcida, ¿no?, que tiene importantes funciones, vean ustedes. ¿Ya? La más importante es la que está acá en negritas, es que en esta membrana pelúcida se produce el fenómeno o reacción de zona que evita la poliespermia, ¿no? Evita la poliespermia. ¿Qué significa eso? Evita que ingrese más de un espermatozoide, ¿no? Cuando llegan acá los espermatozoides, que llegan alrededor de 10 espermatozoides, hasta abriéndose paso a través de células de la corona radiada, ¿no? Llegan hasta 10 espermatozoides, hacen contacto con esta membrana pelúcida, acá se produce la reacción acrosómica. Entonces el espermatozoide, de su acrosoma, que tiene enzimas, la acrosina, la tripsina, se libera y se abre paso, ¿no?, en esta membrana pelúcida. ¿Ya? Entonces ingresa el espermatozoide y una vez que ingresa un espermatozoide, inmediatamente en esta zona, ¿no?, donde ingresó el espermatozoide, se producen una serie de reacciones que vamos a ver y se cierra herméticamente ya toda esta membrana pelúcida, ¿no?, e impide que ingrese otros espermatozoides, o sea, evita la poliespermia y se produce el proceso de cierre hermético, se llama la reacción de zona, ¿no?, el proceso o reacción de zona. Además hay otras funciones que desempeña también esta membrana pelúcida, ¿no? No permite que ingresen espermatozoides de otra especie, ¿no? Se bloquea, mantiene unidos los blastómeros cuando se comienza la división, las divisiones mitóticas, permite que se deslice la célula huevo por la trompa, ¿no?, y evita el embarazo ectópico, ¿no? El embarazo ectópico es cuando se desarrolla, pues, el producto fuera de la cavidad uterina, ¿no? Es un embarazo ectópico. Hace poco hubo, a propósito, un embarazo ectópico abdominal, ¿no?, que ha sido noticia mundial, ¿no? Un embarazo ectópico abdominal que llegó hasta las 40 semanas, ¿no? Es un caso sumamente raro, ¿no? Impide también el ingreso de anticuerpos y permite el intercambio de nutrientes entre las células foliculares y el citoplasma del ovocito, esta membrana pelúcida, ¿no? La fecundación entonces se realiza en el tercio externo de la trompa, el tercio externo, en la zona que se llama la ampolla tubárica, ¿no?, que es una zona ensanchada de la trompa, la ampolla tubárica, ¿no? 12 horas más o menos después de que se produjo la ovulación, se produce ya la fecundación, ¿no? Y ese proceso dura alrededor de 24 horas. Para esto, lógicamente, tiene que estar acá el ovocito, secundario maduro u óvulo, y tienen que llegar espermatozoides a esta zona, ¿ya? Más o menos en una relación sexual, de un coito, se depositan entre 3 a 5 centímetros cúbicos de líquido seminal que contienen cerca de 300 millones de espermatozoides, ¿no?, en la vagina. De ahí esos 300 millones se reducen a más o menos 1% nada más de los 300, ¿no? O sea, 3 millones nada más son los que logran atravesar el cuello uterino y ascender por la cavidad uterina y llegar a las trompas, ¿no? ¿Ya? Y de estos 3 millones, solamente llegan alrededor de 300 a 500 alrededor del ovocito, en la ampolla tubárica, ¿no? De esos 300 a 500 millones, de 300 a 500 digo nada más, no millones, 300 a 500 nada más, ¿no? Se abren paso a través de las células de la corona radiada y solamente llegan a hacer contacto con la membrana pelúcida alrededor de 10. Y de esos 10, ya dijimos, solamente pues ingresa uno, ¿no? Uno, ¿ya? El transporte de los espermatozoides se debe a los movimientos que tienen la cola, pues, del mismo espermatozoide,
y a los movimientos peristálticos de la pared uterina y de la pared de las trompas de falopio también. Y los óvulos, o el óvulo llega a esta zona a través de la mucosa tubárica, tiene unos cilios en su superficie, y esos cilios atraen a este ovocito hasta esta zona, ¿no? El acrosoma, ya dijimos, se encuentra por delante del núcleo. Es como una bolsita que contiene enzimas, sobre todo tripsina, acrosina, y en su superficie hay otra enzima que se llama hialuronidasa, ¿no? En su superficie. En su interior tenemos la tripsina, la acrosina, ¿no? Esta acrosoma tiene sus membranas, ¿ya? Y esa membrana se va disolviendo a medida que va avanzando hasta llegar hasta el ovocito, ¿no? Vean ustedes acá, el acrosoma se va disolviendo, se va disolviendo. Primero libera unas enzimas de su superficie que se llama la hialuronidasa. Esa hialuronidasa permite que se abra paso a través de las células de la corona radiada. Esas células de la corona radiada están unidas por ácido hialurónico. Entonces la hialuronidasa disuelve el ácido hialurónico de tal manera que pueden atravesar las células de la corona radiada, ¿no? Cuando llegan hasta la membrana pelúcida, entonces aparecen estas porosidades en la pared del acrosoma, y por ahí empieza a salir ya la acrosina, ¿no? Cuando el espermatozoide hace contacto con la membrana pelúcida, se produce entonces la reacción acrosómica, se disuelve la membrana y sale la acrosina, ¿no? Esa acrosina permite que el espermatozoide se abra un pequeño espacio, ¿no? En la pared del ovocito y puede ingresar, ¿ya? Puede ingresar. De lo que era el acrosoma solamente queda esta partecita que se llama la zona ecuatorial. El resto de la pared del acrosoma se disolvió. ¿Y cuáles son las fases de la fecundación? Las fases de la fecundación, entonces tenemos acá, tenemos en primer lugar, tiene que haber espermatozoides que lleguen pues hasta el tercio externo de la trompa. Y esos espermatozoides no todos llegan los más capacitados, ¿no? Porque hay un proceso que se llama capacitación espermática, ¿ya? Por eso dijimos, no los 3 millones van a llegar, llegan entre 300 a 500 nada más, los más capacitados, ¿no? ¿Dónde se produce esta capacitación? En su viaje por la cavidad uterina y principalmente en las trompas de falopio. Cuando ingresan a la trompa de falopio, entonces se produce una interacción entre la cabeza del espermatozoide y las secreciones de la trompa de falopio, ¿no? Esa interacción consiste ya en un periodo de acondicionamiento en el cual los espermatozoides adquieren una capacidad fecundante, ¿no? Y una motilidad hiperactivada. Hay una hiperactivación ya de estos espermatozoides, de tal manera que pueden llegar hasta el tercio externo de la trompa. Los más capacitados llegan 300 a 500, ¿no? Se abre el paso a través de las células de la corona radiada por medio de la enzima hialuronidasa de la pared del acrosoma, ¿no? Llegan hasta hacer contacto con el ovocito, ¿no? Y ahí interviene ya la reacción acrosómica, se libera la acrosina, entonces el espermatozoide hace contacto ya entre la zona ecuatorial que hemos mencionado, la zona ecuatorial del espermatozoide, ¿no? Con la membrana citoplasmática del ovocito. Ese contacto se llama la impregnación. El contacto entre ambas membranas de la zona ecuatorial con la membrana citoplasmática es la impregnación, ¿no? Se abrió el espacio, penetración del espermatozoide, la cabeza y parte de la cola penetra ya en el citoplasma del ovocito y inmediatamente, como les dije, se producen una serie de reacciones en esta membrana pelúcida y en el citoplasma, ¿no?
y se produce el cierre hermético de la membrana pelúcida y se bloquea la poliespermia. Ese es el fenómeno o reacción de zona, ¿no? Apenas ingresa el espermatozoide, entonces ya dijimos, se reactiva la metafase suspendida de la segunda división meiótica del ovocito y se completa la segunda división meiótica. Ya tenemos el ovocito secundario, maduro, u óvulo, ¿no? Que se convierte en el pronúcleo femenino. Ese ovocito secundario, maduro, óvulo se convierte en el pronúcleo femenino, ¿no? Y la cabeza del espermatozoide crece, se hincha y se convierte en el pronúcleo masculino. ¿Sí? Ambos pronúcleos se acercan, se aproximan, fusionan sus membranas, ¿no? Y se produce ya lo que se llama el proceso de la singamia, la fusión de los pronúcleos, ¿no? Y con la fusión de los pronúcleos se forma una nueva célula, que es la célula huevo o cigoto, ¿no? La célula huevo o cigoto, ¿ya? Entonces, tengan ustedes en cuenta, una cosa es la penetración en la corona radiada a través de la hialuronidasa y otra cosa es la penetración en el ovocito, ¿no? Que es debido a la acrosina, ¿ya? Acá tenemos en imágenes la etapa de la denudation, que es cuando el espermatozoide se abre paso a través de las células de la corona radiada y la hialuronidasa, ¿no? Llegan 10 a hacer contacto con la membrana pelúcida, ¿no? Con la membrana pelúcida. Entonces acá el reconocimiento y adhesión. Luego viene ya la reacción acrosómica, ¿no? Sale la acrosina, que abre paso a través de la membrana pelúcida, acá, y entra en contacto la zona ecuatorial con la membrana citoplasmática. Esta es la impregnación que dijimos, ¿no? Es la impregnación, ¿ya? Y ese contacto es como una llave en una cerradura. Ese contacto ahí es como una llave en una cerradura, ¿no? Hay una interacción entre una zona en la membrana pelúcida que se llama zona pelúcida 3 con otra zona en el espermatozoide que se llama la zona receptora quinasa del espermatozoide, como una llave en una cerradura, exacto, ¿no? Entonces se abre este espacio, ingresa a la cabeza y parte de la cola del espermatozoide, ¿no? Al espacio perivitelino y luego al citoplasma ya del ovocito, ¿no? Acá está, ¿ves? ¿Ya? Apenas ingresa el espermatozoide, empieza en esta zona y en toda la membrana pelúcida una serie de reacciones para que se produzca el bloqueo de la poliespermia, ¿ya? Hay lo que se llama una reacción cortical, una reacción zonal, un bloqueo vitelino que termina con el endurecimiento de la zona pelúcida y el cierre hermético de esa zona pelúcida, ¿no? Evitando de esa manera la poliespermia. Se forman los pronúcleos, se completa la segunda división meiótica en el ovocito, se forman los pronúcleos se aproximan, ¿no? Se aproximan, en este proceso ya se llama la fusión, es la singamia, ¿no? Se forma la célula huevo cigoto, ¿no? Y luego esta célula huevo cigoto ya empiezan las divisiones mitóticas, ya, las divisiones mitóticas. Acabaron las dos meiosis y empiezan las divisiones mitóticas, ¿no? La culminación de todo este proceso con la fusión, ¿no? Y la formación de la célula huevo cigoto y el inicio de la primera división meiótica se llama la amfimixis, ¿no? La amfimixis, ¿ya? Y la amfimixis ya indica que se terminó el proceso de la fecundación, comienza ya la segmentación de la célula huevo cigoto. Esto es lo mismo, ya mencionamos, ¿no? Cómo va ingresando, se completa la división, los pronúcleos, desaparece la cola, se forma el pronúcleo masculino, el pronúcleo femenino, la singamia, la célula huevo o cigoto. Ya lo mismo también, lo que hemos mencionado, ya la singamia, la amfimixis, ¿no? Y el resultado de la fecundación. ¿Cuál es el resultado? Ya mencionamos, se reactiva y termina la segunda división meiótica,
se fusionan los núcleos y se restablece el número diploide de cromosomas, cada uno tenía la mitad, ¿no? Ahora se completa ya con un número diploide de cromosomas, se determina el sexo del nuevo individuo, eso va a depender si el espermatozoide tenía el cromosoma X o si tenía el cromosoma Y, ¿no? Si tenía el cromosoma X, entonces un individuo de sexo masculino, si tenía el cromosoma X, un individuo de sexo femenino, ¿no? Queda determinado ya en el momento de la fecundación. Entonces. Y también hay una variación de la especie humana, ¿no? O sea, se modifica ya el contenido genético, ¿no? Porque se están juntando pues dos células de origen diferente, ¿no? De la madre y del padre, ¿sí? Entonces hay una combinación de cromosomas maternos y paternos, ¿ya? Y se inicia la segmentación, ¿no? Segmentación y transporte. Tenemos en forma la célula huevo cigoto, se producen las divisiones mitóticas y a medida que se van produciendo las divisiones mitóticas se van desplazando por la trompa de falopio. Antes de llegar a la cavidad uterina aparece la mórula, ¿no? Cuando llega a la cavidad uterina se convierte en blastocisto y este blastocisto tiene la estructura que ya vamos a ver, ¿no? Y en etapa de blastocisto es que se inicia ya la implantación, ¿no? Las dos primeras etapas de la implantación es la aposición y la adhesión. Entonces la segmentación y transporte se realiza a través de la trompa de falopio, que mide más o menos 12 centímetros y tiene características especiales que permiten que se produzca pues, el transporte sobre todo. En la parte proximal hay más secreción tubárica y hay más movimientos peristálticos. Y en la parte distal hay más cilios, dijimos los cilios que atraen al ovocito, ¿no? Y hay más pliegues longitudinales también. Son características que permiten que la célula huevo cigoto se desplace a través de toda esta longitud de la trompa, ¿no? Entonces, la secreción tubárica pasa en la zona intersticial e ísmica. Esta secreción es la que protege y nutre al ovocito y interacciona con el espermatozoide para la capacitación espermática, dijimos, ¿no? Los cilios de la parte distal, que son más abundantes en esta zona infundibular y de la ampolla, parten en dirección hacia el útero, ¿no? Por eso es que atraen al ovocito. También hay movimientos peristálticos más cerca del útero, ¿no? Los pliegues longitudinales más en la ampolla, bueno, entonces, y el ovocito es captado por las fimbrias de la zona infundibular de la trompa, debido a que acá hay unas ondas contráctiles que succionan al ovocito, ¿no? Aparte de los cilios también que baten en dirección hacia la cavidad uterina, ¿no? Muy bien, entonces la segmentación consiste pues en las divisiones mitóticas de la célula huevo cigoto. El primer día se produce la primera división mitótica, tenemos dos células o blastómeros se llama, dos células o blastómeros. En el segundo día se produce la segunda división mitótica, cada uno se divide, ¿no? en dos, entonces tenemos 4 blastómeros en el segundo día. A los 2 días y medio, la tercera división mitótica, tendríamos 2, 4, 8 blastómeros, ¿no? 8 blastómeros a los 2 días y medio. Al tercer día se produce la cuarta división mitótica, ¿no? 2, 4, 8, 16 blastómeros. Cuando ya tienen más o menos 16 blastómeros, ¿no? Ese cigoto recibe el nombre ya de mórula. ¿Por qué? Porque tiene el aspecto de una mora, por eso se le llama mórula, ¿no? A la cuarta división mitótica, al tercer día, ¿no? Mórula. De toda esta etapa, vean ustedes, está circundado por la membrana pelúcida, todavía está rodeado de la membrana pelúcida, no ha desaparecido, ¿no? Al cuarto día, esta mórula está llegando ya hacia la cavidad uterina, al cuarto día.
Al quinto día ingresa a la cavidad uterina y la mórula se convierte ya en blastocisto, ¿no? En blastocisto. En una primera etapa, este blastocisto está rodeado de la membrana pelúcida y luego esa membrana pelúcida desaparece para que ya pueda implantarse. Y la implantación comienza al sexto a séptimo día, ¿no? Sexto a séptimo día. Entonces, la mórula, como dijimos, se inicia entonces en la etapa de 12 a 16 células, ¿no? Al tercer día, en la cuarta división, ¿no? Entonces, de 12 a 16 células adquiere las características de una mora, por eso se llama mórula. Y termina cuando hay alrededor de 50 a 60 blastómeros, cuando ya está ingresando a la cavidad uterina y se convierte en blastocisto, ¿no? Se convierte en blastocisto. ¿Cuáles son las características de estas divisiones mitóticas? Es que son asincrónicas y asimétricas, ¿ya? Estas divisiones mitóticas son asincrónicas y asimétricas. Es decir, que las divisiones no se realizan simultáneamente en el mismo momento, no puede ser un poquito antes, un poquito después, cada división asincrónica, y asimétricas en que el tamaño de las células no son exactamente iguales tampoco el producto de cada división, ¿no? Entonces, asincrónicas, asimétricas, ¿no? Y lo otro que es importante es que las células hijas, como ven ustedes, se van achicando, ¿no? No es que la mórula crezca, ¿no? O el cigoto crezca, no, sino que los productos de las divisiones cada vez son más pequeños. El tamaño se mantiene. Las divisiones, los blastómeros son los que son cada vez más pequeños, ¿ya? No hay aumento de tamaño del embrión en desarrollo durante su viaje por la trompa, porque si aumenta de tamaño se rompe la trompa, ¿no? Muy bien, cuando llega a la cavidad uterina, entonces ya aparece un espacio que se llama el blastocele. Este blastocele entonces desplaza las células en dos partes, hacia la superficie, donde van el 90% de las células, hacia la periferia, y forman el macizo celular externo, ¿no? Y hacia uno de los lados, hacia uno de los polos, ¿no? El 10% de los blastómeros se desplazan hacia uno de los polos y forman el macizo celular interno, ¿no? Acá todavía está en el cuarto día, para el quinto día está con la membrana pelúcida, del quinto para el sexto día ya desapareció la membrana pelúcida y el blastocisto ya se expande más, miren ustedes, crece, ¿no? Acá está más compacto, acá ya crece sin la membrana pelúcida, ¿no? Entonces, este viene a ser el polo embrionario, ¿no? El polo embrionario, ahí, el polo embrionario, donde está el macizo celular interno, o embrioblasto se llama, y esto viene a ser el polo vegetativo o ave embrionario, donde no hay pues, estas células, ¿no? Polo vegetativo o ave embrionario, ¿ya? Entonces la zona pelúcida ha desaparecido, a los 5 días para 6 días desapareció, degenera, ¿no? Y el blastocisto ya puede aumentar de tamaño. Y comienza ya la implantación entre el sexto y el séptimo día en etapa de blastocisto sin su membrana pelúcida, ¿no? Sin su membrana pelúcida. Cuarto a quinto día, blastocisto en cavidad uterina. Quinto día desaparece la membrana pelúcida debido a una enzima estricina, dice acá, una estricina del tropoblasto, ¿no? El embrioblasto estimula al tropoblasto para que produzca una enzima estricina que disuelve pues, la membrana pelúcida, ¿no? ¿Ya? Y al sexto día se inicia la implantación y esta implantación más o menos el blastocisto tiene más de 80 células, ¿no? Más de 80 células. El 90% se distribuye para formar el macizo celular externo o tropoblasto y el 10% se desplaza hacia uno de los polos para formar el macizo celular interno o embrioblasto, ¿no? Y el endometrio entonces
tiene que estar en condiciones favorables pues, para la implantación, ¿no? Recuerdan ustedes, hay una capa funcional y una capa basal. Cuando se produce la menstruación se desprende toda la capa funcional y queda la capa basal, y a partir de la capa basal los estrógenos se estimulan para que nuevamente crezca el endometrio, ¿no? Esto ya es el miometrio. Y este es el endometrio en fase secretora, con glándulas tortuosas, secretantes, mayor celularidad y vascularidad. Este es el endometrio adecuado para la implantación, ya lo dijimos, ¿no? Entre el día 20 a 24 del ciclo menstrual. Esto ya lo mencionamos. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo crece hasta el 9º día y luego empieza a degenerar y se convierte en cuerpo albícan, ya no hay estrógeno, no hay progesterona, se descama todo este endometrio. Si hay fecundación, el cuerpo lúteo se mantiene activo, se mantiene produciendo estrógenos y sobre todo progesterona, se mantiene estas condiciones de endometrio favorables para la implantación, ¿no? Y este cuerpo lúteo sigue todavía activo más o menos hasta el tercer mes del desarrollo, hasta las 12 semanas más o menos, y a las 12 semanas ya la placenta se está formando y produciendo las hormonas, y ya no es necesario entonces las hormonas del cuerpo lúteo y empieza a degenerar y se convierte ya recién en cuerpo blanco o cuerpo albino, ¿no? Entonces tenemos la zona, en la capa funcional hay una capa compacta superficial, una capa esponjosa más profunda, y esta es la capa basal. La implantación se realiza en la capa compacta, o sea, no es tan profunda, ¿no? En la capa compacta, ¿ya? Ya tenemos las diferentes etapas. Sexto día, implantación, ¿no? Igualmente vemos cómo se va desplazando, llega a la cavidad mórula, se convierte en blastocisto, el blastocisto pierde su membrana pelúcida y está en condiciones para la implantación, ¿no? Ya esto corresponde a la segunda semana, ¿no? Y esto todavía en los 7 días, el día 7, entonces, entre el sexto a séptimo día, se inicia la implantación, ¿no? Con dos fases, la fase de unión y la fase de penetración. La fase de penetración corresponde a la segunda semana ya. La fase de unión, la primera semana comprende dos subfases, aposición y adhesión. Aposición es la orientación del blastocisto por el polo embrionario en dirección de la superficie del endometrio, no por el polo aembrionario, sino por el polo embrionario. Esa es la aposición. Y la adhesión es el contacto entre ambas superficies. Para esto hay ciertas características especiales en estas superficies. En la superficie del macizo celular externo hay unos cilios, unas microvellosilares, ¿no? Y en la superficie de contacto del blastocisto, en el endometrio, también hay unas estructuras que se llaman los pinópodos, ¿no? Entonces se produce una interacción entre estas ambas superficies y se produce ya el contacto, entonces la adhesión, ¿no? En donde intervienen una serie de sustancias. Miren ustedes, todas estas flechas son interacciones entre el blastocisto y el endometrio, ¿no? Que si son favorables va a permitir una adecuada implantación. Ciclooxigenasa 2, factor de crecimiento epidermal, factor inhibidor de la leucemia, son sustancias que participan para que se produzca una adecuada interacción. La ventana de implantación que mencionamos es el periodo de máxima receptividad endometrial, 20 a 24 días del ciclo. Igual acá ya es el contacto, ¿no? Entre ambas superficies, y luego ya a partir de la séptima, octava semana empieza ya la fase de penetración, ¿no? Del tropoblasto en la capa compacta del endometrio, ¿no? Muy bien, entonces esto ya significa el fin de la primera semana y el comienzo de la segunda semana, que es la próxima semana, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí quedamos con esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está levantando su manito por allá o ya se fue?